¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Arrancamos semana y lo hacemos con este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy ¿con qué? Bueno, con un tema del que yo tenía muchas ganas. ¿Qué tiene República Dominicana que tanto le gusta a empresarios y políticos españoles? Santo Domingo, capital de República Dominicana, era el lugar escogido, así nos lo están contando aquellos que han tenido acceso a los informes de la UCO y según confirmó el comisionista Víctor de Aldama, era el lugar escogido, entre otros, por Joseba García, hermano de Koldo García, el de la famosa trama que afecta al gobierno de España, para percibir pagos en efectivo. Tanto es así que el propio Aldama contaba cómo era en ese país donde se hacían los pagos en efectivo al propio Koldo y, atención, al que era en aquel momento ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El hermano del primero era el encargado de recoger esas cantidades y traerlas de vuelta a España. Otras informaciones hablan de que la trama de Ábalos constituyó en únicamente un año y medio hasta 14 empresas en República Dominicana, algo que habría hecho después del pelotazo que se anotaron cuando, según declaración textual ante el juez de Víctor de Aldama, dieron el pelotazo de soluciones de gestión con los contratos de las mascarillas que trajeron de China para el gobierno de España en plena pandemia. Un pelotazo que les hizo anotarse, según, insisto, declaración de Aldama, hasta 5,4 millones de euros. Según algunas informaciones, además de todo esto, resulta que los Falcon oficiales del gobierno y el avión oficial el Airbus oficial del Ejecutivo con el que viaja al extranjero, bueno, pues habrían hecho escala desde marzo de 2021 hasta ahora en República Dominicana hasta en 118 ocasiones. Además, el propio Partido Socialista, algo que tenemos que contar, tiene una delegación en Dominicana. Así lo anunció este verano, el 30 de julio, a través de Twitter, donde decía que se constituía una nueva directiva, encabezada en este caso por dos mujeres, Julia Muñoz Alegre y Katy Guzmán. La presidencia seguiría en manos, desde julio, de Iván Armengou Martín Niclos, asesor aduanero de la oficina de la Embajada de España en Santo Domingo. ¿Pero qué tiene Santo Domingo? ¿Qué tiene República Dominicana? Si ustedes se interesan y hacen algún rastreo a través de buscadores en internet y se empapan un poco de cuáles son los regímenes fiscales, por ejemplo, de Dominicana comparado con los de otros países de la región, como pueda ser Panamá, pues verán que no hay punto de comparación. Panamá tiene un sistema fiscal infinitamente más favorable para el extranjero de lo que lo tiene República Dominicana, pero por eso vamos a tratar de averiguar qué tiene Santo Domingo, qué tiene República Dominicana, que tanto gusta a los españoles. Desde hace años, empresarios y políticos españoles están desarrollando una estrecha relación, vamos a llamarle así, con República Dominicana, un país que le ha abierto los brazos a las inversiones españolas y les premia con unas condiciones que convierten a este país en un, como dicen ahora los modernos, un hub perfecto para las grandes fortunas españolas fraguadas con o sin higiene fiscal. Durante estos años, y según nos aseguran personajes como el propio José Hidalgo, el patriarca de la familia Hidalgo, bueno, pues tiene su residencia fijada en Dominicana, donde además es propietario de varios desarrollos urbanísticos relacionados con el turismo y varios hoteles. Además, Globalia, entre otros, además de Globalia, también están otros políticos. Hay que decir que se ha publicado que un socialista conocido por todos ustedes, José Bono, y otro socialista también conocido por todos ustedes, Felipe González, han logrado la nacionalidad dominicana y pasan buena parte del año en este país cálido y además con cálidas bienvenidas a las fortunas españolas. ¿Por qué gusta tanto República Dominicana? ¿Qué tiene República Dominicana que se haya convertido en uno de los destinos preferidos por políticos y empresarios españoles? No olviden, el señor Rubiales, cuando estalló todo el escándalo relacionado con su gestión al cargo de la Federación, al frente de la Federación Española de Fútbol, donde además se produjo el escándalo, en el momento en el que se produjo el escándalo del famoso beso a una de las jugadoras de la selección femenina de fútbol español,
bueno, pues se tuvo que venir el señor Rubiales, donde estaba pasando unos días, en República Dominicana. ¿Qué estaba haciendo en República Dominicana? No sé, no lo sabremos. Yo creo que no lo sabremos ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Por qué? Pues porque una de las ventajas de República Dominicana, y luego nos lo van a contar con pelos y señales, es que cuando el fisco español hace un requerimiento al fisco dominicano sobre algún particular, normalmente, no siempre, pero normalmente esa petición se pierde en una tupida burocracia que no lleva a ningún lado. ¡Ay, qué será lo que tiene Dominicana! ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a entrar en ello, se lo vamos a explicar con pelos y señales. Después del programa de hoy van a entender el por qué tantos españoles, empresarios y políticos deciden volar a Dominicana y quedarse en sus costas y en su capital y en sus bancos y en sus desarrollos urbanísticos. ¿Por qué prefieren quedarse allí y no quedarse en esta estupenda España donde cuando vienen, muchos de ellos, nos dicen que aquí tenemos que pagar todos los impuestos posibles porque lo que das vuelve, como dice Hacienda? Claro, los que van, eso sí que no vuelven después de establecerse en Dominicana. Vamos a entrar de lleno en este asunto, pero antes vamos a ver la portada de Libre Mercado con ayuda de Beatriz García. Y estoy acompañado de la jefa de Libre Mercado, de Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos hoy artículo de Rotellar, para empezar. No podemos pasar los lunes negros de Rotellar sin repasarlo, la verdad. Ojo, y el tema de Rotellar, profundizando. El mensual. Profundizando, la deuda sigue creciendo pese al espejismo de la revisión del Producto Interior Bruto. Efectivamente, bueno, pues ya es tradición que nuestro analista desgrane todos los datos de deuda pública que se conocen al mes. Ha subido la deuda pública en casi 14.000 millones de euros. Sí que es verdad que el PIB o el efecto de la subida del crecimiento le está haciendo un favor al relato del gobierno, pero la deuda está por encima de 1,6 billones de euros. O sea, nos endeudamos más de lo que somos capaces de producir. Esto es un auténtico drama. El gobierno no ha hecho ningún tipo de esfuerzo por bajar el endeudamiento porque evidentemente tiene unos niveles de gasto nunca vistos. Entonces es a la herramienta que recurre, esta herramienta irresponsable y que tan cara nos cuesta ahora y tan cara les costará a nuestras generaciones futuras. Y además del artículo de Rotellar, que siempre hay que recomendarlo, siempre hay que leerlo, muy detenidamente además, tenemos otros asuntos interesantes. Te iba a pedir sobre todo que me hablaras de dos. Uno que nos ha gustado mucho esta mañana cuando lo hemos visto, que es ese fantástico reportaje de nuestra compañera Mercedes Rodríguez sobre la fábrica de combustible nuclear español, que viene además acompañado de una galería de fotos. Maravilloso. La verdad que el reportaje es maravilloso de Merche. Ha estado en Salamanca, donde tenemos esa fábrica de elementos de combustible, de ahí se extrae el uranio, se fabrican barras de uranio y mientras nosotros estamos en pleno apagón nuclear, o sea, tenemos un tirón en Salamanca, una industria puntera de la que España puede sacar pecho realmente. Pues nosotros ¿qué hacemos? No, pues no queremos nucleares. Esta fábrica ahora lo que están haciendo antes del apagón es buscar y redefinir su estrategia de negocio para surtir a todos los países de Europa, a todos nuestros vecinos que sí están apostando por la nuclear. Si todos hubiesen decidido aplicar un apagón nuclear como España, una fábrica que funciona bien y que es referente, pues habría quedado cerrada y sin ningún tipo de relevancia. Así que menos mal que Europa sí apuesta por la nuclear y menos mal que tenemos esta fábrica de referencia que en el gobierno, bueno, pues está en un sector que demonizan completamente. Más asuntos que te hayan llamado la atención. Bueno, pues un artículo que tampoco se pueden perder de Miguel Puga, desmontando la sanidad española, la sanidad pública, la mejor del mundo, tenemos la mejor sanidad del mundo, por eso todo el mundo... Esa que defienden los funcionarios públicos. Efectivamente, ¿no? Que a los funcionarios les gusta tanto que se van a manifestar por tener que... Mantener su privilegio, el privilegio de poder elegir la privada, no como el resto de mortales. Exacto. Pero aquí siempre les decimos, vea, a los funcionarios que tan preocupados están... a ver, que aunque os obliguen a utilizar o a pagar, en este caso, sí, la sanidad pública, podéis, como el resto de los mortales, pagaros además la privada y utilizar la privada. Claro. Eso sí, vais a tener que hacer, como hacemos todos,
pagar las dos. Sí, pues es un privilegio que los funcionarios no quieren perder. Y bueno, pues ¿qué analiza nuestro colaborador? Pues un poco cuánto de cara o no es la sanidad pública respecto a la privada, que vemos que es más cara porque hay más ineficiencias, porque al final cuando usas el dinero de otro, pues tienes menos reparos a gastar más. Y eso es lo que pasa en todo tipo de sectores públicos y también en el caso del sanitario. Y lo de la calidad, pues también hay datos que demuestran que no, listas de espera, deficiencias en los diagnósticos y bueno, que es que la prueba es la prueba y el algodón no engaña. La gente cuando tiene un poco de dinerito se coge un seguro privado, así que por algo será porque los ciudadanos no son tontos y saben que la sanidad pública tiene muchas deficiencias. Para terminar, Bea, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues impagos a las renovables. ¿Cómo va la factura del gobierno? Suma Porque y sigue. suma y sigue, sí, no se va a explotar próximamente. Pues lo veremos mañana. Bea, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y como aunque aquí donde nos encontramos, en los estudios centrales de radio en Madrid, en Es Radio Libre Mercado, no tenemos el clima envidiable de República Dominicana, desde luego sí creo que a lo mejor a más de uno le van a entrar los calores cuando vayamos descubriendo y desgranando cuáles son las características que hacen de República Dominicana un sitio tan paradigmático y con el que han trabado tantas relaciones socialistas tan ilustres, desde José Bono o Felipe González hasta el señor Ábalos o el asesor de confianza de Pedro Sánchez, Koldo García. En definitiva, bueno, y tenemos que ir viendo y desgranando cuáles son las características que convierten a Dominicana en ese hub internacional tan favorable para empresarios y políticos españoles. Y para todo ello tengo aquí a mi compañero Rubén Folguera, que ha estado junto conmigo y con los expertos a quienes hemos consultado, a quienes luego vamos a escuchar, tratando de bucear para descubrir por qué, aunque Dominicana no tiene el mejor régimen fiscal de la zona, por qué se ha convertido en el destino favorito para los españoles. A ver. Pues buenas tardes, Luis Fernando. Muy buenas tardes, Rubén. Este país, que es presidido por Luis Abinader, que es del Partido Revolucionario Moderno, es una ideología de centro, según dicen, y la vicepresidenta es Raquel Peña, es uno de los destinos más atractivos para todo este tipo de gente, grandes políticos retirados o en activo, grandes empresarios. Por un lado, por el régimen de beneficios fiscales que comentabas, porque se aplican políticas de incentivos fiscales muy interesantes. Sobre todo a la inversión, ¿verdad? Sí, por un lado, se establecen lo que se llaman zonas francas, que serían como zonas protegidas, ¿no? En el que se puede recibir el 100% de exención del pago, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, impuesto sobre la construcción, impuesto sobre los contratos de préstamos, también para el impuesto sobre la constitución de sociedades comerciales, el impuesto de importación y aranceles, impuestos de transferencias de bienes industrializados y de servicios también. Luego, para el turismo es atractivo en la medida en que se puede llegar a exonerar del pago del 100% aplicable al impuesto sobre la renta por periodos limitados, al impuesto por constitución de sociedades y también al impuesto por aumento del capital de aquellas sociedades ya constituidas. Y para pensionistas y rentistas provenientes del extranjero, tenemos que se exime o se puede llegar a eximir del impuesto por la compra e importación de vehículos, también parcialmente del impuesto sobre la renta, esto fuera de las zonas francas. También se dan incentivos fiscales para los extranjeros que reciban pensiones y rentas del exterior, provenientes de depósitos o también de inversiones en bancos establecidos fuera del país. Luego hay una serie de remesas provenientes, o sea, también para las remesas provenientes de instituciones bancarias o financieras del exterior también. También hay incentivos fiscales para las inversiones en empresas establecidas fuera del país. Para los intereses percibidos por concepto de títulos emitidos en moneda extranjera y que sean generados en el exterior y que se encuentren en instituciones financieras legalmente autorizadas en títulos emitidos en República Dominicana, y incluso también para la renta o para los dividendos de inversiones inmobiliarios, ¿no?, realizados en este país. Y en concreto, así se puede llegar a favorecer uno de la exención de los impuestos sobre transferencias inmobiliarias para la primera propiedad adquirida, del 50% de los impuestos sobre hipotecas, de la mitad también de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, del 50% de los impuestos sobre ganancias del capital y de los impuestos sobre operaciones inmobiliarias para la primera propiedad adquirida.
Pero aparte de esto, hay una serie de características del sistema bancario y también legal de República Dominicana que, digamos, les hace también mucho más atractivos para empresarios y políticos. Por un lado, por la cuestión del secreto bancario, porque en República Dominicana no se ha adherido al sistema CRS de la OCDE, que es un conjunto de normas comunes sobre la información que se exige a los bancos de cada país acerca de las transferencias financieras y todo tipo de movimientos que se puedan dar en las cuentas de estas personas. Básicamente un sistema que lo que pretende, lo que persigue es una transparencia total entre los países adheridos para que los sistemas bancarios de los distintos países compartan información acerca de sus clientes, de las cuentas que tienen y de los movimientos en caso de que se requiera. Esto lo que quiere decir entonces, Rubén, es que en Dominicana, si tú te abres una cuenta y la manejas, metes ahí tus ahorros, operas con ella, inviertes con ella, etcétera, etcétera, ningún otro país de la OCDE tiene por qué conocer exactamente cuáles son tus movimientos, cosa que, ojo, que igual alguno piensa que en España no, en España sí. Cualquier requerimiento acerca de nuestra información bursátil, por mucho de esto que haya protección de datos y todas estas cosas, en cuanto se requiere, el banco está obligado a compartir esta información. En República Dominicana no. Y es curioso, porque muchos de los que han ido allí, a República Dominicana, muchos de los que se han establecido, digo, desde el punto de vista de los políticos, ya no de los empresarios, son algunos de los políticos que han clamado al cielo por el hecho de que existan paraísos fiscales, que existan sitios donde tú puedes ocultar tu actividad bancaria al resto de los países o incluso al país originario de la persona que se ha abierto esa sucursal bancaria en República Dominicana. O sea, que para los demás sí. O sea, tenemos que conocer las actividades de todos, menos la mía, que yo me he ido a República Dominicana para que a mí no me observen. Es que esto es así. Sí, esa es la gran hipocresía en general siempre de la izquierda. Que son los que más, como dices, defienden, ¿no?, la transparencia y que se puedan conocer todos la información referida a las cuentas corrientes de los grandes patrimonios, y luego ellos se lo llevan a este tipo de países. Y entre esta gente, ahora lo veremos, pues lo que decías al principio, Felipe González, José Bono, etcétera. Pero junto con el secreto bancario también hay una cuestión muy importante, y es la dificultad de que se extradite a nacionales. Y aquí ya entramos en esta gente, porque José Bono y Felipe González tienen la nacionalidad dominicana. La consiguieron en los años 2020 y 2022 respectivamente. De hecho, bueno... según aparece publicado en un libro de investigación, ¿no? Sí, eso es. Y según se dice también, y según se ha publicado en la prensa, Abinader, cuando le concedió la nacionalidad a Felipe González, se congratuló de que se está concediendo a un leal amigo de la nación y que había trabajado por estrechar lazos entre España y República Dominicana. Bueno, pues es cierto, o sea, hay medios que publican que no hay un tratado de extradición, y eso no es cierto. Hay uno, firmado en 1981, pero que sí establece grandes requisitos muy importantes para la extradición de personas entre un país y otro, especialmente para los nacionales, porque aquellos que tengan la nacionalidad dominicana están, digamos, de algún modo blindados para la extradición a España en función de los deseos del Ejecutivo, básicamente, y según se establecen las leyes propias de República Dominicana. Y a esto hay que sumarle, como luego nos contarán, la facilidad, ¿no?, con la que se consigue la nacionalidad de República Dominicana, porque, hombre, si fuese muy difícil conseguirla, pues sí podríamos entender, ¿no?, que no tendría nada que ver esto, pero si te regalan la nacionalidad y luego te blindan con el derecho a poner muchas trabas, pedir muchos requisitos y demás para que te extraditen, hombre, cierta relación suponemos que puede llegar a tener, ¿no? Vamos a ver, luego vamos a hablar con un especialista, el socio de un despacho que está especializado precisamente en conocer las condiciones que tienen distintos países,
pues ya no solo como destino de posibles empresarios españoles y que busquen el asesoramiento de este tipo de despachos para elaborar el plan para mudarse a otros países porque así lo desean estos empresarios, sino también para lo contrario, es decir, para aquellos empresarios que deciden invertir o instalarse en España, pues las condiciones que deben cumplir y cuáles son las due diligence que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego hablaremos con Jorge Martín Losa, que nos va a ayudar precisamente a entender todo esto desde el punto de vista legal, pero básicamente lo que estamos viendo, lo que se nos está dibujando es que pese a que existe un acuerdo de extradición, se dan las condiciones para que no opere en la mayoría de los casos, sobre todo en aquellos casos de empresarios o políticos que han obtenido la doble nacionalidad. Se da la circunstancia de que la nacionalidad de República Dominicana no es una condición especialmente complicada a la hora de conseguir, desde luego nada parecido a lo que es conseguir la nacionalidad española o lo que es conseguir la nacionalidad norteamericana. Los trámites, digamos, en Dominicana son menos exigentes o de resolución más rápida, podríamos decir, y generalmente favorables, siempre que hayas acudido a Dominicana, entre otras cosas, a invertir. Y lejos de ser un paraíso fiscal, porque tiene el tratado de doble imposición, sí es cierto que a aquellos empresarios que acuden a Dominicana a establecerse y poner ahí sus inversiones, digamos que Dominicana les premia con un tratamiento, digamos, un poco más favorable a evitar que el fisco español tenga que enterarse de absolutamente todo lo que este empresario hace allí en República Dominicana. Con lo cual se ha convertido en un polo de atracción de capital español sin precedentes. Sí, por ejemplo, como ha publicado La Otra Crónica, de nuestros compañeros del Mundo, un buen número de empresarios, sobre todo del sector hotelero, han ido a parar a República Dominicana, y el primero de ellos fue Juan José Hidalgo, del grupo Air Europa, el que comenzó a establecerse en el país. A él le siguieron empresarios del sector hotelero como, por ejemplo, Simón Pedro Barceló, del grupo Barceló, Gabriel Escarrer, de Meliá, Matutes, de Palladium, Fluxá, de Iberostar o Riu. Y junto a ellos también se sabe que el CEO del grupo Udima CEF, Arturo de las Heras, también se ha establecido, o ha establecido, digamos, inversiones y demás en República Dominicana. Esto siempre según la crónica que firman en El Mundo, en La Otra Crónica. Correcto. Y a ello, pues lo que sabemos es que políticos del PSOE, como José Bono, que ya he dicho antes que adquirió la nacionalidad en 2020, también han constituido negocios en el país. Por ejemplo, Bono se sabe que constituyó 4 offshores en República Dominicana tras la concesión de su nacionalidad. Y, por ejemplo, Felipe González, ya con 80 años y jubilado, en 2022 adquirió el título de nacionalidad dominicana y, como he dicho antes, Abinader se congratulaba de ello de una forma muy efusiva, al parecer. Has comentado antes lo de Ábalos, el hermano de Koldo, pero también se ha publicado en prensa que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, también ha estado vinculado con República Dominicana, porque en 2016 habría sido escogido como digamos, encargado, ¿no?, del Observatorio Internacional en las elecciones presidenciales que se dieron ese año. Y a todo esto, pues, cabe añadir todas las dudas que están surgiendo acerca de los vuelos del Falcon, de cuántos fueron, cuántos no, sobre todo con qué motivo, porque se habla de 59 y de hecho va a tener que dar explicaciones en el Senado, o al menos así lo va a pedir el Partido Popular, el gobierno, como digo, para que muestre o trate de explicar con qué motivo se voló, ¿no?, con el Falcon hasta República Dominicana. Si a todo ello le sumamos las escalas que se dice que se han producido en el país, pues se sumaría una serie de 118 aterrizajes, ¿no?, del avión presidencial en el país. Junto con, también es cierto, pues vuelos a los que iba el rey o aviones, digamos, que ellos llaman. O sea, lo que te explica ahora en un audio que vamos a escuchar de Margarita Robles es que cuando vuelan 2 aviones. 40 viajes a la República Dominicana. ¿Qué se estará haciendo en la República Dominicana? Pues yo le voy a dar los datos para que usted se quede tranquilo. En estos 6 años ha habido 40 viajes a la República Dominicana de escalas
porque directos a la República Dominicana en estos 6 años solo ha habido 6 viajes, que en realidad son 4 viajes, porque como usted debería saber, tanto el presidente del Gobierno como el rey llevan aviones de reserva. Es decir, que el presidente del Gobierno y el rey han viajado a República Dominicana. Según la explicación de Margarita Robles, en la explicación o en este intento de desviar la atención, da con la clave. ¿Qué harán en República Dominicana? 40 viajes a República Dominicana. Dice, no, han sido escalas. ¿Y qué han hecho con esas escalas? ¿Por qué se han hecho esas escalas? ¿Nos pueden explicar por qué en República Dominicana y no en otro sitio? Y sobre todo, ¿por qué tanto interés en este país? Aquí estamos explicando, entre otras cosas, las ventajas que tiene República Dominicana respecto a otros países para los españoles. No sé si todos los países tienen este mismo régimen que nosotros, donde hay cierta apariencia de ortodoxia a la hora de tratar a unos nacionales y a otros. Pues existe el criterio de doble imposición, existe el acuerdo de extradición, pero de facto no se cumple. Con lo cual, al final, a todo aquel que va con dinero a la hora de invertir o bien en un inmueble o bien a establecer allí sus empresas, bueno, pues tiene esas ventajas respecto a los nacionales de otros países. Falta por conocer, efectivamente, la información relativa a esos vuelos, a ver si finalmente el Gobierno quiere dar información. Habla de 40 viajes la señora Robles, pero es cierto que contando con escalas, muchas informaciones apuntan a que ese volumen asciende hasta los 118 o 120 vuelos que hacen destino o escala en República Dominicana por parte de miembros del Gobierno. Pero es que, tal y como les estábamos comentando, la pasada semana, el jueves por la tarde-noche, a petición propia, el señor Víctor de Aldama dio cuenta de buena parte de la trama que tenían montada en el cobro de comisiones por parte del propio comisionista, Víctor de Aldama, ayudando al Gobierno a alcanzar determinados contratos y ayudando a empresas a conseguir esos contratos del Gobierno, cobrando efectivamente por esa actividad, algo que yo tengo que decir, es algo que se hace normalmente. Lo que no se hace normalmente es que luego el comisionista, el que ha facilitado el negocio, se reparta el botín con aquellos que han otorgado el contrato. Esa es la parte que habría que denunciar. Y como dijo Víctor de Aldama, al señor Ábalos se le pagaba, al señor Koldo se le pagaba y los pagos y los cobros se hacían, señor, en República Dominicana. Vamos a tratar de esclarecer todo esto de la mano, como les decía, un experto. Vamos a ir ya enseguida con él, pero vamos a rematar, Rubén, si te parece, con los últimos apuntes que tengas preparados sobre República Dominicana. Sí. Primero, decir que los 40 viajes que dice Robles es porque esto es un audio de mayo de este año, por tanto, la cifra, digamos que está algo desactualizada y que ahora se sabe que podrían haber sido 59. Dicho esto, primero, sabemos que la trama de Ábalos creó al menos 14 empresas en República Dominicana tras el pelotazo de las mascarillas, o presunto, mejor dicho. Sí, negocio que se hizo. Lo explicó perfectamente, sí, claro. En sede judicial el señor Aldama. Me pidieron ayuda para conseguir un contrato. Yo tenía contactos y tenía buena relación con Soluciones de Gestión, que podía traer las mascarillas desde China, y cerramos un negocio que iba a ser de 60 millones de euros, pero que finalmente se quedó en 53. Y él cobró una comisión que creo que estuvo entre los 5,3 o los 5,7 millones de euros. Dinero del que posteriormente cobraron su coima, su parte, su mordida, el señor Koldo, siempre según el relato que puso encima de la mesa el señor Aldama, Koldo y el señor Ábalos. Sí, y habrá que ver si esto implica también al señor 1. ¿Por qué? Porque el señor 1, o quien dice que podría ser el señor 1, habría triplicado en un solo año la ayuda al desarrollo que se le concede a República Dominicana. Vamos a ver, el gobierno de Pedro Sánchez hasta 2023 ha
digamos que dio al país unos 9.783 millones de euros en concepto de ayudas al desarrollo, pero lo curioso es que en el año 2022, solo en este año, alcanzó cifras récord y triplicó la cantidad que se daba con respecto, o históricamente al país, ¿no? Pasando de 1.289 millones de euros a casi 4.000 millones. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Está muy contento el señor Sánchez porque cada vez que hace una reclamación la agencia tributaria española, la agencia tributaria dominicana, pues esas peticiones se pierden en el olvido. Por eso necesitaban más dinero, ¿no? Claro. Los señores de Dominicana. Sí, por supuesto, y porque al final, hombre, hay que ser solidarios con nuestros hermanos hispanos, ¿no? Sobre todo cuando me voy para allá para Claro. no pagar impuestos, Y que es lo que hay algunos que dicen que hacen. Y por eso cuando vienen venezolanos, también se reciben barajas, porque hay que ser solidarios. Ah, claro, sí, sobre todo para crearles espacios Schengen Por para que ejemplo. se puedan bajar del avión. Sería una escala. Ay, desde luego, Rubén. Oye, Rubén, muchas gracias por toda la información. Nos vamos ya con nuestro experto. Momento ahora de conectar con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que es un auténtico especialista en todo lo que estamos tratando. No en vano es socio de la firma de abogados BGI Law, un despacho especializado en derecho societario y fiscal. Jorge Martín Losa. Don Jorge Martín Losa, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, agradecer que haya querido atender la llamada de este programa de Con Ánimo de Lucro en un día en el que estamos tratando de analizar, de ver qué es lo que tiene República Dominicana que tanto gusta a empresarios y estamos viendo que también a políticos españoles. Sin entrar en detalle de lo que harán o dejarán de hacer estos políticos o estos empresarios, con vosotros, con BGI Law, lo que queríamos, don Jorge, es conocer de cerca cuáles son las condiciones que tiene este país y por qué le hacen tan atractivo precisamente a buena parte del empresariado español. Sabemos que don José Hidalgo está instalado allí, además tiene buena parte de sus propiedades, de sus hoteles allí en República Dominicana, pero ¿qué régimen tiene? Porque, don Jorge, lo que sí sabemos es que existe un acuerdo de extradición, pero no sabemos exactamente si se aplica en todos los casos, y luego otra parte es hasta qué punto es transparente República Dominicana con las autoridades españolas respecto a las cuentas bancarias o negocios que puedan tener sus nacionales. Pues mira, es muy sencillo. Nosotros aquí en la firma de BGI Law tenemos clientes, empresarios españoles que han decidido trasladarse con sus familiares a República Dominicana. Has comentado, Luis Fer, tres cuestiones. Por un lado, tema fiscal, por otro lado, el tratado de doble imposición y luego las ventajas y las prebendas que también te ofrece el propio sistema fiscal en República Dominicana. ¿Por qué se van los empresarios allí? En primer lugar, por la presión fiscal tan brutal que se está instaurando en España, por todo es conocida, y fundamentalmente porque el fisco dominicano ofrece una serie de ventajas fiscales a cualquier inversor o empresario que quiera instalarse allí. Exenciones en pagos de impuestos de transmisiones patrimoniales, exenciones en la generación de plusvalías de allí y, por supuesto, el tipo impositivo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está pagando aquí en España. Lo que respecta al tratado de doble imposición, es importante destacarlo. Eso quiere decir que Dominicana no es un paraíso fiscal. Correcto. Hay otras jurisdicciones en la zona que el tipo impositivo es mucho menor, pero República Dominicana tiene tratado de doble imposición con España, con lo cual no está considerado un paraíso fiscal y sí que puede haber cierta relación entre el fisco español y el fisco dominicano. Pero la realidad y a efectos prácticos, según nuestra experiencia, los requerimientos que se formulan de aquí a allí pues no llegan a buen puerto. No quiero decir que no vaya a suceder, no quiero decir que sea imposible, pero lo normal es que un requerimiento del fisco español a una compañía dominicana o incluso a la agencia tributaria de aquel país, pues normalmente no llega a buen puerto. No se responde. Se pierde en una burocracia, digamos,
que generalmente responde siempre bajo el mismo patrón. Pues no sabemos dónde ha quedado esa petición, allá aparecerá. Pero decías algo importante, Jorge, y es el hecho de que en otras localizaciones de la zona puede haber unos regímenes fiscales más favorables para la inversión extranjera, pero digamos que es el conjunto de particularidades que tiene República Dominicana para con España la que les hace digamos más atractivo y la que está haciendo que, como decías, buena parte de los empresarios y también igual algún político podríamos decir están yéndose a Dominicana. Háblame del tratado de extradición, por favor, porque si es cierto que desde el 81, refrendado en el 84, existe, es decir, República Dominicana estaría obligado a entregar a un nacional español que es requerido por la justicia española en las condiciones que dice el tratado, pero cosa distinta es si la persona requerida tiene la propia nacionalidad dominicana, más allá de la española. Sí, exactamente, así es. Tampoco quiero descartarlo al 100%, pero es muy complicado un tratado de doble imposición, como bien dices, entre España y República Dominicana. Pero si tienes nacionalidad dominicana o doble nacionalidad española y dominicana, y el Estado español te requiere la extradición a las autoridades judiciales de Dominicana, es bastante difícil también que esa extradición se lleve a buen puerto si eres dominicano, si tienes nacionalidad dominicana. Por eso también muchos empresarios y no quiero decir nombres, pero muchos personajes conocidos adquieren la nacionalidad dominicana. Eso es así. No quiero decir, repito, que no se pueda llevar a cabo una extradición, pero la realidad nos demuestra que existe un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades judiciales de Dominicana para llevarla a efecto o no. Y en muchas ocasiones, y en algún caso concreto que conocemos aquí en la firma, no se ha llevado a efecto. Y el presumible o el supuesto infractor pues se ha visto beneficiado por esta situación que estamos comentando. Eso es así. Ya para terminar, claro, para cuadrar el círculo, la siguiente pregunta, Jorge, a mí se me hace clara y ¿es tan difícil obtener la nacionalidad dominicana como pueda serlo obtener la nacionalidad norteamericana o, por ejemplo, la israelí, ¿no? Que en muchas ocasiones o eres judío con un origen demostrado o no consigues la nacionalidad del país? ¿Es en República Dominicana especialmente complicado conseguir la nacionalidad o es un trámite relativamente cómodo? Es un trámite relativamente cómodo, aunque lo quieran pintar de otra manera. Y si tú has conseguido una residencia pacífica continuada en el tiempo durante un periodo digamos que corto en la República Dominicana y has invertido allí capital y eres inversor allí, es relativamente sencillo conseguir la nacionalidad dominicana. Eso es, si cualquier empresario español, y tenemos casos concretos, han residido allí, han conseguido primero el permiso de residencia y luego accedes y si cumple los requisitos, eres acreedor y consigues la nacionalidad sin ningún problema. Correcto. Nada que ver con la ciudadanía americana o incluso con la nacionalidad española. Cierto. Que tienes que cumplir una serie de requisitos ineludibles para poder obtenerla. Pero en Dominicana eso no es así. Sobre todo, al final allí si tú inviertes, tienes las suficientes prebendas como para obtener un poco lo que... no lo que quieras, pero... Tienes alfombra roja. Mucho más sencillo. Total, más o menos. Alfombra roja. Don Jorge Martín Losa, socio de la firma de abogados BGI Law, despacho especializado en derecho societario y fiscal. Personalmente, una de las personas que más y mejor conocen todo este tipo de, de casuística relacionada con las condiciones de distintos países y de su relación con España para la inversión dentro o fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Buenos días. Bueno, y después de analizar qué tiene República Dominicana para tanto como destaca,
y pues destaca entre políticos y empresarios españoles. ¿Qué les parece si abrimos página de mercados y nos vamos a echar un vistazo a cómo lo están haciendo los mercados en este momento, cuáles son los principales puntos de análisis, y hablaremos con nuestro experto de cabecera en el día de hoy para que nos aclare algunos de los aspectos más importantes dentro de la sesión bursátil del día de hoy y de los dineritos, de qué tenemos que hacer con nuestras inversiones. ¿Por qué? Pues porque hay temas interesantes que analizar. Han publicado de nuevo previsiones para los próximos años que merece la pena que les echemos un vistazo. De momento sí que les puedo contar que el IBEX 35 continúa por encima de los 11.700 puntos, un umbral que conseguía desde primeras horas de la mañana, cuando empezaba a subir con fuerza a merced a el cierre tan positivo que hizo Estados Unidos, sobre todo el Dow Jones de industriales. Ahora mismo todos los índices europeos continúan al alza y también lo hace el Bitcoin, que en su relación con el dólar está por encima de los $98 por unidad. Ya saben que esta criptomoneda, la criptomoneda por excelencia, lleva días volando desde que Donald Trump alcanzara la presidencia de los Estados Unidos. Pero como les decía, es importante hablar de todos estos asuntos y hacerlos con gente que sabe, que se lo sabe perfectamente, y por eso voy a saludar al miembro de Luna y Sevilla Asociados, asesor financiero y amigo de esta casa, don José María Luna. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días, Fernando. Pues estupendamente, de lunes y fenomenal. Bueno, los mercados con la inercia alcista, pues qué más se puede pedir, ¿no? Inercia alcista. ¿Cómo lees tú esta apertura tan positiva que ha tenido nuestro principal selectivo? No solo nuestro principal selectivo, yo creo que al final la renta variable europea está viviendo un comportamiento a rebufo de lo que hace la renta variable norteamericana, que es el mercado por excelencia al que debemos no solo de seguir, sino al cual, desde nuestro punto de vista, donde debemos de estar posicionados principalmente a la hora de apostar por renta variable, ¿no? Se mantiene una inercia alcista en los mercados de bolsa, también en el caso de la renta fija corporativa, sobre todo básicamente por datos de crecimiento económico, sobre todo en la parte de Estados Unidos, no tanto en Europa, donde estamos viviendo una situación de crecimientos pues bueno, muy pobres, ¿de acuerdo? Pero sí en Estados Unidos hay una enorme resiliencia en el crecimiento económico, datos de resultados de compañías también en el caso de Estados Unidos muy espectaculares, no solo el caso de Nvidia, sino muchas otras, enorme liquidez que sigue habiendo en el sistema, no solo por políticas monetarias, sino también por políticas fiscales, y un contexto de bajada de tipo de interés en uno y el otro lado del Atlántico. Veremos los datos de esta semana, que son muy importantes en Estados Unidos, tanto del Producto Interior Bruto, pero también del deflactor de consumo, para ver si se enfrían o no se enfrían las expectativas de mayores bajadas de tipo de interés por parte de la FED, que pudieran generar algo de volatilidad en los mercados financieros a corto plazo. Pero a medio plazo, insisto, la inercia sigue siendo alcista para la renta variable y también para el caso de la renta fija privada. Leo en prensa especializada, José María, la siguiente información: los 5 temas clave que moverán los mercados durante el próximo año. Esto hay que aclarar que es una de las informaciones más habituales que vamos a leer de aquí a final de año. Nos darán el reportaje con las 10 mejores posiciones para el año, los mejores fondos de 2024, los que mejor pinta tienen para 2025. Esto no deja de ser, estos son, José María, tirar piedras sobre mi tejado, pero en realidad son pues típicos reportajes que desde los medios de comunicación pues tenemos que hacer también porque nos lo demanda la audiencia, aunque en muchas ocasiones, como siempre decimos, al menos desde los programas especializados, nadie tiene la bola de cristal y no sabemos qué va a pasar. Y para muestra un botón, yo siempre recuerdo esas reuniones que tuvimos con JP Morgan a primeros de año, del año que va a terminar ahora, y que hablaban de hasta 7 bajadas de impuestos para 2020, bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Sí, no, eso no caerá esa breva. Cuando los bajan, además sí que es temporal siempre. Los terminan subiendo antes de que termine el año. En cualquiera de los casos, las cosas van cambiando. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, pues te leo, José María. En Oxford Economics esperan una vuelta de tuerca a lo que han llamado el excepcionalismo norteamericano o estadounidense. Y lo que nos dicen es que, lejos de que se vaya a cumplir la tesis que mencionaba hace unas semanas Goldman Sachs, diciendo
que probablemente el índice norteamericano, el S&P 500, que lleva disparado pues casi de manera unánime durante los últimos 10 años, que iba a experimentar probablemente una reversión a la media, y que esa reversión a la media le iba a condenar durante un periodo largo de tiempo con rentabilidades más bien escasas comparadas con las rentabilidades que ha tenido hasta el momento. Pero ¿qué nos están diciendo hoy desde Oxford Economics? Nos dicen que pese a que estos últimos 15 años han sido una excepcionalidad fantástica en Estados Unidos, con un mercado al alza prácticamente sin descanso, bueno, pues que esto todavía no va a frenarse, que todavía para el próximo año vamos a seguir viendo un gran desempeño en el mercado norteamericano. Pues yo totalmente de acuerdo. Es decir, en una economía en la cual se cuida y se premia la innovación, se cuida y se premia el emprendimiento, es decir, todo lo que es la visión empresarial, se cuida y se premia el talento, hasta desde las universidades. Y, por supuesto, con la nueva etapa a partir del 20 de enero, donde se premiará probablemente el Made in US, es decir, todo lo fabricado en Estados Unidos, yo creo que todos esos motores, si encima le unimos la productividad, que es superior en Estados Unidos si la comparamos respecto a otras zonas del mundo, y donde además hay catalizadores muy importantes, que lo vamos a ver no solo en el Black Friday, sino que lo vamos a seguir viendo a lo largo del próximo ejercicio, en el caso del consumidor norteamericano, un incremento en el consumo, y también, por supuesto, la inversión en equipos, más allá de la inversión residencial, creo que son catalizadores importantísimos que pueden hacer que la renta variable norteamericana siga manteniendo bueno, pues esa pujanza y siga siendo líder, sobre todo dentro de los mercados bursátiles más desarrollados en el mundo. Por supuesto, también la inversión indexada también va a hacer mucho, ¿no? La inversión que se dirige hacia índices a través de ETFs o fondos ligados a índices. Pensemos que el índice mundial de bolsas, el 70% lo capitaliza la bolsa norteamericana, con lo cual se retroalimenta también en el mercado alcista. Con lo cual, absolutamente de acuerdo en pensar que donde debemos de estar es en Estados Unidos, y por mucho que nos cuenten que hay otras bolsas que están más baratas, a lo mejor tiene un motivo por el cual están baratas, o no lo hacen tan bien como lo hace la bolsa norteamericana. Otra de los aspectos que destaca este informe es sobre la volatilidad. Dice, por último, los analistas aseguran que la volatilidad en el mercado de bonos seguirá siendo elevada. Habla además de volatilidad en el mercado de bonos. Mercado de bonos, hay que recordar que estamos hablando de un mercado de renta fija que generalmente se ha caracterizado por ser la opción escogida por aquellos que tratan de huir de la volatilidad, que tratan de huir de bueno, pues esos vaivenes en una cartera que hacen que mucha gente no duerma tranquilo. Yo creo que también estoy de acuerdo. Vamos a ver, la volatilidad en el mercado de bonos principalmente se va a deber a dos variables. La primera son las dudas, las incertidumbres de qué Trump nos vamos a encontrar a partir de enero. Si va a ser un Trump en el cual tanto él como su equipo aplica las medidas que fue anunciando en la etapa preelectoral, evidentemente si es ese Trump duro, obviamente es un Trump que puede generar por las políticas fiscales, por las políticas arancelarias, incluso por las políticas de migración, podría generar inflación, y esto no cabe la menor duda que tensionaría bastante los tipos de interés, sobre todo de medio y largo plazo, con lo cual eso generaría volatilidad en los mercados de bono y muy probablemente también generaría disputas con la Reserva Federal y a su vez con la renta variable, ¿no? Pero a lo mejor nos encontramos un Trump algo más light. Yo me decanto más quizás por la segunda parte, es decir, un Trump 2.0 quizás más light, siendo duro, pero quizás algo menos duro de lo que se piensa o se pensaba en la campaña electoral. Y luego hay otro elemento que no debemos obviar. Estados Unidos, como ocurre con muchas otras economías del primer mundo, acumula enormes déficits fiscales y acumula enorme endeudamiento. Ese endeudamiento, esa enorme deuda pública, hay que financiarse. O se financia vía ingresos, más impuestos, o simplemente creciendo más, ¿de acuerdo? O, evidentemente, habría un problema quizás no muy a corto, pero sí más a medio plazo, ¿no? Y evidentemente ahí sí que probablemente pueda generar cierta volatilidad en los mercados de bono, que también, por supuesto, generará volatilidad en los tipos de interés y en la renta variable. Quizás sea un elemento importante que debemos de seguir, más allá de la geopolítica, más allá del crecimiento de la economía norteamericana.
va a ser sin duda alguna el mercado de bonos por ese enorme endeudamiento, es decir, cuando gastamos más que lo que deberíamos de gastar por los ingresos que tenemos. Precisamente sobre este comportamiento fiscal de los gobiernos, con gobiernos en Estados Unidos, el gobierno norteamericano extraordinariamente endeudado, a una situación que se repite si damos el salto al viejo continente. En Europa, los países europeos también estamos extraordinariamente endeudados, y esto nos dice el informe, ojo, que va a presionar al alza a la inflación. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Evidentemente, la política, los mercados financieros es un mercado de negocios, pero claro, la política, igual que la geopolítica, influye mucho, ¿no? Y si tú al final o bien le das a la máquina de fabricar más dinero por políticas monetarias, y ya hemos visto las consecuencias que tiene, muy buenas para los mercados de bolsa, ¿de acuerdo? Pero también muy haciendo mucho daño, como vimos hace 2 ejercicios, en la inflación, ¿no? Eso que tanto ha preocupado a los norteamericanos. Pero si en paralelo tú gastas mucho más, y sobre todo un gasto improductivo, y de eso sabemos muy bien en Europa hacerlo, gastamos de forma improductiva muchísimo dinero. Lamentablemente, sí. Y no chiringuitos. Desgraciadamente es así, y España yo creo que está muy a la cabeza de ello. Obviamente eso, claro, que te puede generar sin duda alguna al tener más dinero en el bolsillo, pero es un dinero que es ficticio, ¿de acuerdo? Es decir, no produce, es decir, no generamos más productividad en una economía. Es decir, gastamos mucho para producir una unidad realmente de riqueza real, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro que eso en algún momento determinado podría generar pues presiones inflacionistas, ¿no? Quizás sería algo más a medio plazo. A corto plazo, sobre todo en el caso de Europa, precisamente por la demanda que tenemos, la demanda interna que es muy pobre, yo no veo en estos momentos fuerzas realmente inflacionistas en la eurozona. De hecho, veo fuerzas deflacionistas, y de ahí que nuestro Banco Central Europeo muy probablemente ahí sí tenga que bajar los tipos de interés de forma intensa y de forma rápida, cosa que de momento no está haciendo. Pues José María Luna, asesor financiero, miembro de Luna y Sevilla Asesores, colaborador habitual de este programa y analista perspicaz siempre de los mercados financieros. Te agradezco mucho este análisis que nos has hecho en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buena semana. ¿Te atreves, José María, a hacerme una apreciación en 30 segundos, porque no tenemos más, del fichaje que ha hecho Donald Trump, el que nos falta por conocer, el secretario del Tesoro norteamericano? ¿Tienes monitorizado a Scott Bessent? Sí. Yo creo que el equipo que se está rodeando Trump es muy bueno. ¿De acuerdo? Pues por eso hablaba antes del soft Trump, porque el equipo que se está rodeando yo creo que va a sorprender y para bien. Pues nos quedamos con esa apreciación, José María. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Pues con esta apreciación de última hora de José María Luna, hablando de ese equipo de Donald Trump, pues sirva de aperitivo para lo que nos viene después del boleto, que es el Quo Vadis Yankees. Vamos a hablar con Daniel Rodríguez Herrera de ese equipo que está formando Donald Trump, pero antes, como siempre a esta hora, nos vamos hasta los servicios informativos de radio a conocer las noticias del día. Volvemos enseguida, no se vayan. Gracias a los servicios informativos de radio que nos actualizan puntualmente toda la información relativa a la actualidad del día, pero Con Ánimo de Lucro lo hacemos como todos los lunes, acompañados del subdirector de Libertad Digital, amigo de este programa y ferviente seguidor de todo lo que sucede en Estados Unidos, don Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y cómo estás tú? Bueno, pues estupendamente. Mira, de lunes, además, oye, después de la entrevista que tuvimos el viernes con Jano García, que estuvo muy bien y se ha estado viendo muy bien por parte de nuestra audiencia, bueno, pues mejor que mejor. No sé yo si la audiencia estará muy de acuerdo con eso de lunes y estupendamente en la misma frase. Hombre, pues a ver, pero es que los oyentes lo que no saben es que aquí nos lo pasamos muy bien. Tenemos la gran suerte de trabajar en esto y es francamente divertido, y he de decir que para mí es un privilegio poderme dirigir a todos nuestros oyentes y espectadores cada día desde esta sintonía. Como para ti también lo es los lunes, venir aquí y pasar un rato conmigo, no me digas que no.
Sí, al final nos lo pasamos muy bien. Sí, nos lo pasamos muy bien. Hemos hecho el mejor análisis de la campaña electoral en Estados Unidos semana a semana y ahora lo vamos a hacer de la conformación del gobierno, porque además ya tenemos el premio gordo. Ya ha caído, ya ha caído. Anda, que no estábamos esperando. Sí, muy bien. Lo de Ramaswamy, Elon Musk está muy bien, lo de Marco Rubio es estupendo, pero a ver, el que va a manejar los dineros ahí, ¿quién va a ser? Bueno, pues ya le tenemos. Ya le tenemos. Era el favorito. A ver, había dos claros favoritos para ocupar ese puesto y a Lutnick ya lo había nombrado de secretario de Comercio. Entonces estaba bastante cantado que el señor Bessent, ambos vienen de Wall Street, que el señor Bessent sería el secretario del Tesoro. Pero tampoco íbamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. El problema que tengo yo con Bessent es que no sé muy bien qué es lo que quiere hacer. Así como Lutnick sí ha expresado sus preferencias en algunas políticas, como es la subida de aranceles, etcétera, Bessent, lo único que le he visto así declarar en público es lo que él llamó la doctrina 333. ¿Y qué es esto de la doctrina 333? Pues conseguir que Estados Unidos crezca al menos un 3%, rebajar el déficit a, como mucho, un 3%, y lograr que en Estados Unidos se produzcan 3 millones de barriles diarios de petróleo más al día. Lo cual está muy bien, pero no es una política, es una declaración de objetivos. No está diciendo nada de cómo va a llegar hasta ahí. Entonces, por eso yo soy un poco precavido sobre qué quiere hacer este buen señor con la economía de Estados Unidos. Obviamente, quizá lo que más me guste es lo del 3% del déficit, porque es verdad que Trump nunca se ha mostrado muy preocupado por el déficit. De hecho, subió durante su mandato. Es verdad que no a los niveles estratosféricos hasta donde los ha subido Biden, pero no es que tampoco estuviese a favor de gastar más por gastar más, simplemente es que es una cosa que no parecía preocuparle demasiado. Entonces, tener a alguien a quien sí le preocupa, aparte, por supuesto, de Elon Musk y Ramaswamy, Elon Musk ha sido muy elocuente sobre el problema que supone el déficit y por qué hay que reducirlo, pues eso en general es buena noticia con respecto a su primer mandato. Hombre, un primer mandato en el que sería dejarlo en el 3% del déficit es reducirlo a más que la mitad de lo que está ahora mismo el déficit, es decir, no es desde luego un objetivo baladí, no es un objetivo, podríamos decir, acomodaticio, es decir, hay que tomar medidas para poder reducir ese déficit en 1 o 2 años, pues es el objetivo. Bueno, él ha dicho a lo largo del mandato. Correcto, 4. Pero bueno, seguramente intentarán hacerlo pronto. Lo único que, claro, la situación de déficit y de deuda en Estados Unidos está ida de la mano de Dios. O sea, lo que decías tú, Donald Trump sí contribuyó a ampliar el déficit, pero no de la manera tan contundente como lo ha hecho Biden. Además hay que tener en cuenta que buena parte del gasto público no lo puede tocar Trump ni ningún otro presidente, porque son lo que allí llaman entitlements, es decir, el gasto social que está regulado por legislación. Es decir, el presupuesto que puede tocar un presidente de Estados Unidos está limitado a gastos, pues el Departamento de Defensa, el de Justicia, digamos que los gastos más ministeriales, por decirlo de algún modo, que son muchos y que se puede ahorrar mucho ahí, pero el grueso, la partida más gorda, que es el gasto social, no lo puede tocar si no lo hace el Congreso, que es el que tiene, dicen ahí, el poder de la cartera. Y Trump nunca ha sido muy amigo de tocar ese gasto, entonces habrá que ver qué es lo que realmente hacen con eso. Yo creo que una de lo que quieren hacer realmente es hacer crecer la economía lo suficiente como para que el déficit provocado por ese gasto social más o menos se diluya, pero claro, en Estados Unidos pasa como aquí, que el gasto de pensiones no va a hacer más que subir. Igual con una buena economía que crezca mucho y tal, pues otro tipo de gasto social se reduzca, y además sobre una base imponible en el país más grande, pues la recaudación puede crecer para sufragar eso, pero
el gasto en pensiones es como en todos los países donde hay un sistema de reparto, es algo que hay que tocar obligatoriamente, pero que nadie quiere tocar, y de luego Trump no ha dicho que quiera tocar. O sea, los gastos más gordos son, por un lado, las pensiones y por otro lado, el Medicare, el sistema de... O sea, la parte de gasto público del sistema de salud. Del sistema de salud que está dedicado a los pensionistas, a la gente mayor de 65 años, que es cuando más se suele necesitar el gasto sanitario. O sea, el gasto sanitario de cualquier persona en el mundo se da a partir de un año antes de morirte. Es cuando más gasto produces al sistema sanitario. Y eso obviamente es más probable que suceda con los señores mayores que con los que ya tenemos unos años, pero no tantos. Correcto. Por eso seguimos aquí trabajando. Una cosa, Dani, ¿cómo se van a llevar este nombramiento Bessent con los Dodge, con Ramaswamy y Elon Musk? Porque se supone que unos están para asesorar al otro. En principio, bien. Yo con quien veo que puede tener más problemas no es con no es con Ramaswamy y Elon Musk, es con la recién nombrada también secretaria de Trabajo de Labour, Lori Chávez, porque es... los demócratas propusieron una ley muy prosindical, se llamaba PRO, y la gente ahí tenía la coña que que había que llamarla Pro Union Bosses, porque no es que ya fuese prosindicalista, sino pro cúpula sindical, que imponía a todos los estados cosas como que las votaciones para que se decida si una empresa o no se sindica no fuesen secretas, que los sindicatos puedan tener acceso a ciertos datos personales de los trabajadores y otras medidas así que esencialmente iban encaminadas para que reducir el 94% de las empresas de Estados Unidos que no están sindicadas. O sea, porque básicamente ahora mismo, excepto en unos sectores muy concretos, los sindicatos en el sector privado estadounidense no existen. Y hubo... el Congreso habría 270 y pico, no recuerdo cuál es la cifra, en fin, 220 y pico republicanos que había en el Congreso, solo 3 votaron a favor de esa ley. Y una de ellas fue esta señora, que también había sido apoyada por líderes sindicales como el jefe del sindicato de los camioneros, que después de pedir a sus camioneros que dijesen a quién querían apoyar y que saliese Trump mayoritariamente, decidió no apoyar a nadie. Pues aún así, Trump le ha hecho caso y ha escogido a la persona que el jefe del sindicato de camioneros quería. En cualquiera de los casos, Trump, Dani, no se me hace un presidente que tenga entre sus prioridades darle el poder a los sindicatos y además obligar a las empresas norteamericanas a someterse al escrutinio sindical o a la sindicación directamente. No creo que sea una prioridad, pero hay que recordar que Trump ha cambiado el Partido Republicano para para ganarse el voto de los trabajadores y entonces llevarse más o menos bien con muchos sindicatos, y Trump se lleva bien con muchos de estos sindicatos, forma parte de eso. De hecho, probablemente el peor nombramiento que hizo en su primer mandato fue también el secretario de Trabajo, entonces, que tuvo que dimitir porque tuvo un papel cuando era fiscal bastante lamentable a la hora de exculpar al señor Epstein. No sé si te acuerdas del señor Epstein. Pues el primer secretario, cuyo nombre ya no me acuerdo, el primer secretario de Trabajo de Trump tuvo que dimitir por esa razón, que era un escándalo que estaba ahí durmiente, que ya se sabía cuando lo nombró, pero que en general llevó una política que podía haber llevado cualquier secretario de Trabajo nombrado por un presidente demócrata. Y lo que sabemos de Lori Chávez es lo mismo, que va a llevar a cabo... como ha votado en el Congreso, va a ejercer como si fuese una secretaria de Trabajo de un presidente demócrata. Al fin y al cabo, Trump lo que sabe de economía, sobre todo lo sabe por ser empresario. Y yo supongo que no ha tenido demasiados problemas sindicales ni de regulación del trabajo durante su época y quizá por eso no le dé mucha importancia.
Bueno, el lema vamos, creo que hasta tuvo un programa de televisión que era You're Fired, ¿no? O sea, estás despedido. Bueno, parece que alguien que tiene ese lema de campaña o uno de los lemas que se asocian a su figura no debe estar muy familiarizado con los problemas sindicales. Salvo que haya dicho al sindicato You're Fired. Aparte que no solo problemas sindicales. O sea, la Secretaría de Trabajo en Estados Unidos, de la cual dependen varias agencias, tiene una política muy hostil a los empresarios en general. Pues temas de, o sea, Elon Musk se quejaba, por ejemplo, de que tenía una agencia que prohibía a SpaceX contratar inmigrantes por temas de seguridad, y luego tenía otra agencia, que en este caso era la de trabajo, que le quería obligar a contratar a inmigrantes por sus propias regulaciones de trabajo. Entonces está en juicios por eso. Decía, bueno, entonces, ¿y qué se supone que tengo que hacer? Aquí, o sea, haga lo que haga, me fastidian. Pues ese es el tipo de políticas que Lori Chávez igual amplía o mantiene, al menos. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Dani. Muchas gracias. Te espero aquí el lunes que viene y seguimos analizando todo. Y con Rocío Recio de Cobas Asset Management, de su equipo de relación con inversores. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En esta sección maravillosa de Ellos Aprendí. Ya empieza a tener legión de fans esta sección, cosa que yo agradezco y mucho, porque se trata de recordar esas grandes enseñanzas que nos han dejado economistas e inversores de la historia y el refranero popular, porque hoy lo que me traes es del refranero popular. Hoy traigo un refrán, que me gusta a mí un refrán, Luis Fer. Todos los días creo que tengo que decir uno, y he elegido uno que bueno, yo creo que en términos de finanzas viene muy bien, y es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Esto se puede aplicar a, bueno, casi podemos hacer ejercicio como, ¿te acuerdas lo del 1, 2, 3, responda otra vez? Sí. A ver, enseñanzas de la historia bursátil, compañías que a río revuelto pudieron dar ganancia de pescadores. Bueno, pues cada vez que hay algún sector, alguna compañía en concreto que tiene buenos fundamentales, pero como el mercado es esquizofrénico en el corto plazo y de repente empieza a sonar señales de alarma sobre una determinada compañía, esta cae precipitadamente en bolsa y empieza a revolverse el río. Y entonces ahí es cuando el pescador avezado, el que sabe cuál es el cebo correcto, el que sabe cuál es la talla del anzuelo que debe utilizar, si tiene que ir al fondo, tiene que ir al medio, el ahí bueno, va. Ahí es donde dice, ¡ea! Aquí es donde está mi oportunidad, ¿no? Eso es, exactamente. O sea, al mismo modo que parece que haya más pesca, pues cuando las aguas de un mar están revueltas, en situaciones confusas de mercado o extrañas, o cuando se producen determinados cambios, aquí es los que hay algunos que nos obtenemos, pues que obtenemos un gran beneficio aprovechando estas circunstancias, ¿no? Y efectivamente, al final lo que haces es aprovechar los bajos precios que se dan en estas situaciones, comprar empresas de calidad que has estado esperando mucho tiempo desde la barrera a que pase algo, a que el mercado, pues que haya pues esa revuelta para justamente pues invertir aquí. O, por ejemplo, esperar a invertir en compañías que son más cíclicas, que por el momento pues hace que el ciclo en ese momento pues esté más bajo, y aprovechar e invertir aquí. Entonces, al final es una filosofía que aplica muy bien a los inversores value, como nosotros, como en Cobas, que es lo que hacemos. Analizamos exhaustivamente una compañía, la vemos muchas veces desde la barrera y esperamos justo a que haya pues esa sensación de que nadie quiere estar ahí invertido para invertir ahí, y entonces encontrarte con unas oportunidades fantásticas. Bueno, pero ya no solo esto, claro. A ver, yo aquí vosotros jugáis con ventaja, porque dentro de Cobas tenéis un equipo de analistas muy bueno y muy grande, que dedica su vida prácticamente al análisis de empresas, que están buceando, como me gusta a mí decirlo, ahí en la cueva, sin ningún tipo de distracción, analizando los estados de las compañías. Es una biblioteca, leyendo muchísimo sobre cada uno de los modelos de negocios en los que se mueve cada una de esas compañías que analizáis, y es lo que os permite al final encontrar el valor intrínseco de una compañía, y luego es cuando os asomáis al mercado a ver a qué precio cotiza. Entonces eso os permite tener una serie de empresas siempre localizadas, y el día que llega el río revuelto dices, hete aquí.
Aquí esta está muy bien oportunidad. y ahora aquí ha bajado lo suficiente. Pero claro, yo entiendo que para el común de los mortales, en el que me incluyo, pues no tenemos tampoco ni tiempo ni los conocimientos necesarios en muchas ocasiones para monitorizar empresas y esperar a que llegue ese río revuelto para, digamos, aprovechar esa oportunidad. Pero sin embargo, y aquí yo quiero dejar alguna idea encima de la mesa, sí que podemos seguir a gestores. Claro. Es decir, o productos, oye, fondos índice, ETFs que replican índices, o fondos de inversión de gestores que nos gustan, que sabemos que saben elegir las compañías en el momento correcto, que sabemos que antes o después van a estar, digamos, van a conseguir crecimientos importantes de su potencial, van a alcanzar su potencial, y entonces, pues, ahí es cuando, oye, pues tú tienes monitorizado una serie de fondos y, pues, antes o después, todos los fondos, seáis mejores o peores, sois presa de mercado y atravesáis también momentos bajos. Hace unos años, yo recuerdo los titulares que vamos, los periodistas es que somos tremendos, Rocío, pero el value ha caído. El fin del value investing. ¿Por qué? Pues por los gestores value estáis cotizando con caídas importantes. Es duro navegar contra corriente. Por supuesto que es duro navegar contra corriente. ¿Pero qué estabais haciendo en esos momentos? Pues lo que estaban haciendo vuestros fondos era captar potencial de subida. Estábamos cosechando. Eso es. Entonces, todos aquellos que en aquellos momentos vieron la oportunidad y dijeron, esta es la mía, e hicieron inversiones recurrentes durante aquellos años, ahora mismo están obteniendo unas rentabilidades extraordinarias. Como la frase del otro día, ¿no? En momentos de pesimismo es donde se gestaba el ciclo alcista, ahí es donde estuvieron invirtiendo, dejaban el expansión a un lado y decía, ¿cómo que no es el momento del value? Espérate, a ver cómo está. Uy, maravilloso, estupendo. Venga, pues este mes un poquito, el mes que viene otro poquito, el mes que viene otro poquito, y ahora ya llevan unos años recogiendo, ¿no?, la cosecha de aquellos momentos. Sin duda yo creo que has mencionado algo que es importante y es que no hay ni tiempo suficiente ni conocimientos suficientes para a nivel personal, a título retail, hacerlo. Oye, está el retail que sí que lo hace, que le gusta, que le entiende, que dedica su tiempo a ello, pero aún así te pierdes un poco ese feeling que tienes directamente si trabajas con la empresa, como lo hacemos nosotros, conversaciones con ellos o incluso ir a ver el negocio in situ, ¿no? Eso también ayuda mucho a entender el negocio y a ver si realmente lo que te están contando es así o no. Entonces, delegar esa confianza, delegar tus ahorros en un gestor, o bueno, mencionabas índices, pero bueno, hacerlo desde la perspectiva de Cobas, delegar esos ahorros en nosotros, en la gestora, pues oye, estás dejando esa confianza en el propio gestor y que trabaje tu dinero él, ¿no? Él sí que tiene esa, como decías, el gestor y el equipo, pues esa confianza, ese tiempo, esa dedicación, esos conocimientos, pues que al resto nos falta, ¿no? Y ojo que no compramos a lo loco cuando los mercados caen, decir, venga, vamos a comprar, que ahora está todo baratísimo, ¿no? O sea, nos fijamos en determinados valores, en determinadas compañías que hemos analizado de una forma exhaustiva y que sabemos pues que nos pueden brindar oportunidades de inversión muy buenas. De hecho, nuestro proceso, el proceso de selección de compañías es un proceso natural, es decir, no hay un screening detrás que están basados en consenso de mercado y por tanto no están bien ajustados. Nosotros lo que hacemos es fijarnos en determinadas cualidades de determinadas compañías y ahí es donde nos fijamos, por ejemplo, los números rojos, es decir, cogemos el listado, ponte, de expansión, ¿no?, donde aparecen todos los valores cotizados, los que están arriba son los verdes, abajo son los rojos, nunca nos vamos a fijar en un valor que está cotizando en verde o que lleva ganancias acumuladas de X% durante mucho tiempo. Nos vamos a fijar en las compañías que lo están haciendo mal, que están cayendo por algo, y es lo que decía, no invertir porque están en números rojos, ¿no?, sino que tengan un raciocinio y unos fundamentales que lo sostengan, ¿no? O situaciones confusas o extrañas para el mercado que les dé pues miedo a los inversores invertir en determinados momentos, como por ejemplo sucedió con el Brexit. Sí. Nadie quería invertir. O con Grifols. Nadie quiere invertir en este sector en ese momento, ¿no?, en el Reino Unido. Y nosotros hemos encontrado compañías fantásticas que las compramos a unos precios muy buenos y que a día de hoy pues han obtenido revalorizaciones muy importantes, como por ejemplo Babcock. Es una compañía que presta servicios de defensa armada al gobierno británico y estamos, pues la verdad que muy contentos con este valor.
O se me ocurre otro tipo digamos, de sector o de momento en el cual invertir. Compañías, por ejemplo, que cotizan en un determinado mercado, que, digamos, su equipo directivo, los headquarters, están pues en otro país y además los activos estén en otro. O sea, ya ese mix confuso al inversor, pues oye, no le gusta. Y eso para nosotros es una oportunidad de inversión buena, como por ejemplo Atalaya Mining, que cotiza en Londres, tenía su sede en Chipre, ahora es verdad que la está moviendo aquí a España y los activos están aquí, en Huelva. Entonces, ya esa situación confusa pues hace que para nosotros sean muy buenas oportunidades. Son buenas oportunidades, pero lo que decíamos, o sea, para llegar a todo ese tipo de conclusiones y para saber pescar bien en río revuelto, hace falta un nivel de conocimiento muy importante, Claro. Una profundidad a la hora del análisis que trasciende el hecho simple de mirar los estados o los asientos contables de una determinada compañía, sino que en vuestro caso, y yo sé que es así, los gestores se desplazan a aquellas zonas donde las empresas tienen su negocio, analizan cómo es el modelo de negocio, hablan con los competidores, hablan con ex empleados, hablan con el equipo directivo, los recibe directamente a vuestro equipo de análisis y el equipo directivo, hacen todas las preguntas, es decir, llevan el nivel de análisis a una profundidad inalcanzable Claro. para el común de los mortales. Con lo cual, ¿cuáles son unos deberes que vienen muy bien? Y por eso yo creo que lo que hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme tiene tanto sentido. Oye, pues enseñar cómo trabajan distintos gestores y cada uno de nosotros nos daremos a la idea de qué tipo de gestión es la que más nos gusta. Entonces, pues oye, ahí, sabiendo que siempre es un buen momento para invertir, pues estamos invertidos siempre, pero que ahí también se producen ríos revueltos y se pueden conseguir ganancias al buen pescador. Así que les animo a todos a ser buenos pescadores y a no asustarse cuando viene el río revuelto y es posible encontrar esas magníficas oportunidades. Bueno, pues una enseñanza más esta vez del refranero, Rocío. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un lunes más. Les espero mañana con más asuntos de su interés. Un abrazo.